James Angleton, el responsable de contrainteligencia, también jugaría un papel importante en ayudar a robar esa elección del 48. Un éxito electoral de los demócratas cristianos permitiría que una Italia no comunista se uniera a la OTAN al año siguiente. Una vez que eso se lograra, la dirección del gobierno italiano caería bajo el control secreto del brazo operativo clandestino de la OTAN, es decir, Gladio. Durante la Guerra Fría, Gran Bretaña y los Estados Unidos estaban profundamente alarmados por la perspectiva de un gobierno de coalición en Italia que incluyera a los socialistas o al Partido Comunista Italiano. Según el magistrado italiano Felipe Casson, para socavar tal colaboración, las fuerzas de dentro del Estado pondrían en marcha una estrategia de la tensión, la interrupción de la vida civil ordinaria por la violencia social prefabricada y el caos. La reunión de Pionzio, el responsable de la CIA en Italia, en Roma, con Freato, puso sobre aviso a los demócratas cristianos, en la corriente de Aldo Moro. Su incipiente alianza con los socialistas no gozaba del apoyo de Washington, particularmente de los círculos de seguridad nacional. El intento de la CIA de subvertir la apertura fue un ejemplo más flagrante de cómo la agencia trató de socavar la política exterior personalista del presidente Kennedy, así como la democracia italiana. Kennedy asistió a una ceremonia en la sede de la OTAN en Nápoles. Aldo Moro siguió adelante y creó un gobierno de coalición que incluía a los socialistas. El verano siguiente, cuando Bill Harvey, que odiaba a Kennedy, llegó a Roma para asumir su cargo como jefe de estación de la CIA, no perdió el tiempo. En una página sacada directamente del guión de Gladio, Harvey trató de convencer a Renzo Rocca, un jefe de espionaje que trabajaba con la inteligencia italiana o el SIFAR, para usar escuadrones de acción, contratando a mafiosos, si fuera necesario, para llevar a cabo bombardeos de oficinas y periódicos, haciendo sabotaje en las obras públicas, para desgastar la credibilidad de los demócratas cristianos en la opinión pública. Dichas bombas fueron instauradas en las oficinas de los periódicos afines al Partido Demócrata Cristiano, actos terroristas que debían ser culpados a la izquierda y a los comunistas. Esto fue un presagio de lo que ocurriría en los años venideros durante el infame Anni di Piombo, años de plomo en Italia, en los años 70. Un periodo que se extiende desde finales de los años 60 hasta finales de los años 80. Incluso el adjunto de Harvey en Roma, Felton Wyatt, quien se desempeñó como enlace principal de la CIA con la Operación Gladio, más tarde profesó estar conmocionado por el extremismo de Harvey, al cual tachaba de loco. Tal vez no sea una coincidencia que la escalada de violencia de los años de plomo coincidiera con el nombramiento del general Lyman Leominster como comandante supremo y aliado en Europa de la OTAN, el SACEUR. En su posición como SACEUR, de 1963 al 69, Leominster tendría la última palabra sobre las actividades de Gladio. Leominster sirvió antes como presidente del Estado Mayor Conjunto del año 60 al 62, pero fue relevado de su cargo por JFK. De nuevo, fue salvado y puesto a cubierto por el Pentágono en operaciones en Europa. Después de que Leominster aprobara la operación Northwoods, este plan proponía la puesta en escena de operaciones de bandera falsa, incluidos atentados terroristas en Florida y en la capital de la nación que habrían herido a refugiados cubanos. Y uno se supone a transeúntes inocentes. Northwoods también propuso la voladura de un barco estadounidense atracado en la bahía de Guantánamo, para luego culpar de todo ese terror a los cubanos procrasto de Miami y volcar a la opinión pública norteamericana y a los exiliados anticastistas de Miami contra el régimen de Castro. Para ilustrar que tal caos de bandera falsa no era nada nuevo, el memorando de Northwoods incluso hace referencia al hundimiento del USS Maine en Cuba, es decir, a la guerra del Cuba contra España en el 98, en el siglo XIX. Otro probable, aunque no demostrado, acto de violencia dirigido por el Estado que convenientemente sirvió como desencadenante de la guerra hispanoamericana a fin de la conquista de Cuba, Puerto Rico y Filipinas al decrépito imperio de ultramar español. El 13 de marzo de 1962, Leominster presentó su plan Northwoods al secretario de Defensa Robert McNamara, futuro miembro de la Comisión Trilateral. Afortunadamente, Northwoods nunca se llevó a cabo y sigue siendo incierto si alguna vez Kennedy vio el memorando original o tuvo noticia, pues todo indica y nos hace sospechar que a Kennedy le mantuvieron a la sombra de todo este tipo de decisiones, sin enterarse de lo que hacían sus supuestos subordinados, siendo en teoría él el comandante en jefe de todos los Estados Unidos y de su ejército. Sin embargo, 3 días después, en una reunión de estrategia hacia Cuba celebrada en la Oficina Naval de Inteligencia, Leominster informó a Kennedy que el Estado Mayor conjunto tenía planes para crear pretextos plausibles para usar la fuerza
contra Cuba, con los pretextos de ataques de aviones estadounidenses o una acción cubana en América Latina, por la cual tomaríamos represalias. Según el oficial de la Fuerza Aérea, Edward Lansdale, el presidente respondió sin rodeos que no estábamos discutiendo el uso de la fuerza militar estadounidense. La relación de Leominster con Kennedy era antagónica y su persistencia en tratar de convencer a Kennedy de emprender una acción militar contra Cuba finalmente forzó la mano del presidente. Unos meses más tarde, Kennedy negó a Leominster un segundo mandato e informó al general que en su lugar estaría sirviendo al frente de la OTAN. Kennedy no estaba de acuerdo en una invasión a Cuba. En sus memorias de 2018, American Values, Bobby Kennedy Jr. llama a Leominster un general belicista y un fanático de la guerra, y agrega: ese memorándum de la operación Northwoods debería servir como una advertencia al pueblo estadounidense sobre los peligros de permitir que los militares establezcan metas o estándares para nuestro país. Los militares no deben tener el control político de Washington, solo el pueblo norteamericano. El memorándum de Northwoods es el único solo en la medida en que sigue siendo el único documento oficial publicado por el gobierno que detalla un plan de terror dirigido contra ciudadanos estadounidenses en suelo nacional, implicando a otras naciones. Sin duda, habría otros planes de contingencia, pero el único filtrado fue la operación Northwoods. Northwoods ilustra claramente cómo este tipo de pensamiento estratégico amoral era típico de la élite del poder en Washington, de la élite política y de la élite militar, ligado a las empresas belicistas. En los años siguientes, la misma estrategia de pandemonio y caos controlado de bandera falsa se llevó a cabo en Europa, especialmente en lugares como Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Turquía y Grecia, todos los cuales sufrieron algunos de los peores actos de terror patrocinados por el Estado Profundo y por los ejércitos secretos de la OTAN. Gladio fue coordinado por la OTAN, dirigido por varios servicios secretos europeos bajo la supervisión de la CIA y el MI6 británico, con campos de entrenamiento en la España franquista, sobre todo en el Levante. Todo esto es el tema del innovador y enciclopédico tomo de Daniel Ganser, Ejércitos secretos de la OTAN, un libro que aborda la operación Gladio y el terrorismo en Europa Occidental, en el que se basa la mayoría de las investigaciones recientes sobre el tema. Hay otras obras anteriores como Puppet Master de Philip William, un examen de Gladio en Italia, o The Rape of Greece, la violación de Grecia, del reportero británico Peter Murtagh. Ganser ha construido el primer examen en profundidad de la red Gladio a medida que se desarrollaba en Europa Occidental, de espaldas a Kennedy, aunque continuarían con los siguientes gobiernos bajo Lyndon B. Johnson, el presidente de Estados Unidos Richard Nixon, Gerald Ford y Jimmy Carter. En varias entrevistas con el Dr. Ganser, el oyente puede notar que los datos en los que se basó fueron de las propias agencias de inteligencia nacionales, totalmente supeditadas a la OTAN. El Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, la Universidad de Basilea de Suiza, la Universidad de Ámsterdam en los Países Bajos, la London School of Economics y el Political Service, donde ha tenido una gran influencia el MI6. Cuando terminó la Guerra Fría, tras las investigaciones judiciales sobre los misteriosos actos de terrorismo en Italia, el primer ministro italiano Giulio Andreotti, colega de Moro, que se encontraba a cargo cuando fue secuestrado, se vio obligado a confirmar en agosto del 90 que existía ese ejército secreto en Italia y otros países de Europa Occidental, pero que no había sido revelada su existencia por motivos de seguridad nacional. Formaban parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y coordinado por la poco ortodoxa sección de guerra de la OTAN. El ejército secreto había sido creado por el Servicio Secreto de Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia, el Servicio Secreto de Inteligencia Británico, MI6, después del fin de la Segunda Guerra Mundial para luchar contra el comunismo en Europa Occidental, y no se limitó a dar demasiados detalles. La red clandestina, en definitiva, después de las revelaciones del primer ministro italiano Andreotti, fue investigada por jueces, parlamentarios, académicos, periodistas. Incluso se hicieron simposios en las más importantes universidades europeas. Los periodistas intentaron investigarlo. Destacan periodistas como Pecorelli, donde desarrolló una lista que conectaba a miembros de una logia masónica, Propaganda Due, con varias sedes, una en Milán, con dichos ejércitos. El nombre en código Gladio, la espada, en Italia, fue el nombre atribuido para operar
pero tuvo diferentes nombres. En cada país el servicio secreto militar operaba el Partido Anticomunista dentro del Estado en estrecha colaboración con la CIA o el MI6, desconocido para los parlamentarios y las poblaciones. La sociedad civil no sabía nada. En cada país los principales miembros del Ejecutivo, incluidos primeros ministros, presidentes, ministros de Interior y ministros de Defensa, participaron en conspiración, mientras que el Comité Clandestino Aliado, o ACC, a veces también eufemísticamente llamado el Comité de Coordinación Aliado y el Comité de Planificación Clandestina, menos visible a veces también llamado Comité de Coordinación y Planificación del Cuartel General Supremo de la OTAN, coordinó las redes internacionales. La única reunión confirmada del CAC, es decir, del Comité Clandestino Aliado, con representantes de los servicios secretos europeos, tuvo lugar el 24 de octubre del 90, en Bruselas. Pero esto es un tema que abordaremos en otro programa y en otro vídeo. Centrándonos en la cuestión Kennedy, podríamos citar dos ejemplos de miembros de Weather Underground en Cincinnati que aprendieron con la ayuda de un programa de contrainteligencia del FBI, el COINTELPRO, que se infiltró fuertemente en el Partido Comunista Americano, con la llamada Operación Caos de la CIA. Destacan el ex boina verde y veterano de Vietnam, Larry Gradwell, un agente provocador e informante del FBI que también le suministró armas, y el Comité del Juego Limpio para Cuba, o Cuba Democrática, FPCC. Fue infiltrado por un activo de inteligencia llamado Lee Harvey Oswald, cuyo repentino lanzamiento al centro de atención el 22 de noviembre de 63 sirvió para el doble propósito de proporcionar un cabeza de turco para el asesinato de Kennedy y destruir el FPCC, es decir, el juego limpio para una Cuba democrática. Como el senador republicano Richard Schweiker, miembro del Comité Electo de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, comentó en el 75, sabemos que Oswald tenía conexiones con la inteligencia naval. Donde quiera que mires con él hay huellas dáctiles de inteligencia. Fue destinado en Rusia y le dieron instrucciones para aprender ruso. Nunca ha surgido una menor descripción de una línea de lo que Oswald estaba haciendo. Solo recientemente se reveló que Richard Gibson, cofundador de la Asociación para el Juego Limpio de una Cuba Democrática, ofreció su ayuda a la CIA en julio de 1962 y trabajó oficialmente para la agencia como espía. Nombre en clave QRFON-1, del 65 al 77. Tal vez un ejemplo aún peor de infiltración y destrucción doméstica de la CIA y el FBI en territorio americano se puede encontrar en la historia del movimiento de las Panteras Negras, que contó con la manipulación de Huey Newton, inducida por drogas por parte de la CIA, y el papel de la Oficina de Manipulación de Inteligencia para asesinar a los líderes de los Panteras Negras, Mark Clark y Fred Hampton. Los informantes que ayudaron en estos asesinatos de las Panteras Negras recibieron efectivamente una recompensa en forma de bonificaciones aprobadas personalmente por el director del FBI, J. Edgar Hoover. Y como recuerda el activista contra la guerra Noam Chomsky, las agencias gubernamentales financiaron, ayudaron a organizar y suministrar armas a grupos terroristas de derecha y de izquierda que llevaron a cabo bombas incendiarias, robos y tiroteos. Es decir, crear una política de polarización, de extremos, de lucha entre derecha e izquierda para abortar cualquier tipo de empoderamiento o auge de la clase media y una sociedad civil. Habría que mencionar los experimentos de Harvard y en Woodstock en el 69 con figuras y profesores como Timothy Leary y gente vinculada a los servicios estratégicos para suministrar drogas a la clase media blanca norteamericana y a su juventud, desarraigando a los hijos de los padres y llevándoles a una cultura del sexo, drogas y rock and roll. En la mayoría de los casos el FBI y sectores de la mafia de Chicago fueron financiados y dirigidos por parte de la CIA, recibiendo entrenamiento militar. Por lo tanto, el vínculo entre tales acciones de los Estados Unidos y Europa se revela no solo en el modus operandi, sino en la presencia de personal de alto rango que supervisó tales operaciones, tanto aquí como en el extranjero. La colaboración de la mafia en el asesinato de Kennedy, por lo tanto, queda bastante demostrada. Teresa Norton, que trabajó para Jack Ruby, murió de un golpe en el cuello en septiembre de 64. David Ferry,
con claras conexiones con la mafia de Dallas y un antiguo militar y piloto de la patrulla aérea, murió de un golpe fatal en el cuello en febrero del 67 por una subida de tensión poco después de ser llamado a testificar ante la investigación de Jim Garrison. Jack Ruby fue el cobrador de la mafia de Dallas, fue diagnosticado con cáncer de pulmón poco después de que se le concedió un nuevo juicio. George Sergius de Morensil fue encontrado muerto de una herida de bala autoinfligida en la cabeza el 29 de marzo del 77, poco después de que se le pidiera testificar ante el Comité Selecto de Asesinatos de la Cámara de Representantes. Charles Nicoletti fue encontrado muerto el 29 de marzo del 77, el mismo día en que George Sergius de Morensil supuestamente se disparó. Nicoletti recibió 3 balas en la cabeza mientras esperaba en su automóvil fuera de un restaurante en North Lake, Illinois. Sam Giancana murió de múltiples heridas de bala en la noche del 19 de junio del 75, poco después de testificar en una investigación sobre el complot del asesinato de Castro. Marianne Pinchot Meyer era una amante del presidente de Kennedy, con muchos conocimientos de su vida privada, y fue tiroteada el 12 de octubre del 64 a la edad de 43 años. El crimen sigue sin resolver. Jimmy Hoffa, con vínculos con la mafia de Chicago, un enemigo declarado de Bobby Kennedy, fue visto por última vez a las 2:45 de la tarde el 30 de junio del 75. Hubo varios sospechosos relacionados con la mafia, pero sus restos nunca fueron encontrados y nadie fue arrestado. Jimmy Hoffa públicamente amenazó a la mafia de que tiraría de la manta si iban contra él. Mucha gente supone que se refería al asesinato de Kennedy. Los restos de Johnny Rosselli, otro mafioso, fueron encontrados en un tambor de acero de 55 galones flotando en Dunfermline Bay, cerca de Miami, el 9 de agosto del 76. Tom Howard fue el primer abogado designado por Jack Ruby. También se le permitió entrar en el apartamento de Ruby el 24 de noviembre del 63 y murió de un ataque al corazón en marzo del 65. Rose Cherami era adicta a la heroína. Mientras estaba hospitalizada por su adicción, habló del asesinato planeado antes de que sucediera. El 4 de septiembre del 65 fue atropellada mientras yacía al costado de la autopsia 155 de Texas a las 2:30 de la madrugada, en una carretera tranquila por un conductor ebrio sin testigos. Erleanne Roberts era la casera de Oswald y había sido interrogada extensamente por las autoridades. Murió en su casa de un ataque al corazón el 9 de enero del 66. Lee Bowers, Jr., fue uno de los testigos más importantes para dar testimonio al comité Warren y estaba solo al volante cuando chocó contra una pared, muriendo unas horas más tarde, el 9 de agosto del 66. Sin embargo, debido a su alergia, Bowers podría haber usado un antihistamínico ese día, lo que podía haberle hecho sentir triste. Fue la versión oficial. El teniente William Pitzer era jefe del departamento audiovisual de la Escuela de Medicina Naval y fue llamado para filmar el cuerpo de JFK antes de la autopsia. La película fue controvertida para el informe Warren y el 29 de octubre del 66 Pitzer supuestamente se disparó a sí mismo. Su película nunca ha sido encontrada. James Worrell tenía 20 años cuando declaró que presenció un disparo de arma desde el edificio TSBD y siguió a un hombre con una chaqueta oscura. Tenía 22 años en noviembre del 66, cuando su motocicleta se salió de control y él y su pasajero murieron. Richard Carr, otro testigo de un hombre que sale del edificio del TSBD, fue amenazado e intimidado por la policía de Dallas. Para escapar de esto se mudó a Montana, en una casa rural, donde encontró dinamita en su automóvil y le dispararon en un viaje a Nueva Orleans. Mientras estaba en Atlanta, habiendo sobrevivido a los anteriores intentos de asesinato, fue apuñalado, pero luchó contra sus agresores matando a uno de ellos. Zach Sangretti, otro chivato de la mafia, dirigía un casino vinculado de la mafia en Lake Luger, Oklahoma. Confió a sus amigos saber que no fue Oswald, sino otros 3 asesinos los que estaban involucrados y que Ruby mataría a Oswald. Sangretti recibió un disparo en diciembre del 63. Su cuerpo fue encontrado flotando en el lago Luger. Gary Underhill era un exagente de la OSS y de la CIA, posteriormente, con información privilegiada, afirmando que sabía de un complot de la CIA para matar a Kennedy. Afirmó haber escapado por poco de un par de intentos contra su vida, antes de un suicidio en mayo del 64. Murió de una sola herida de bala detrás de la oreja izquierda. Pero esto ha generado especulaciones de que Underhill posiblemente era diestro, lo cual incapacitaría para poder dispararse a sí mismo desde esa posición.
Roger D. Craig era un sheriff adjunto del condado de Dallas, cuya evidencia de lo que presenció estaba en desacuerdo con las declaraciones hechas por la Comisión Warren. Mucho de lo que declaró no se puede verificar, sin embargo se mantuvo fiel a su versión de los hechos. Fue despedido del Departamento de Policía en 1967 y se disparó fatalmente en el 75, 4 años después de la publicación de su libro. En 1971. Mary Sherman, una especialista ortopédica y oncológica muy respetada y competente, se ha argumentado que llevó a cabo una investigación paralela a la CIA sobre los virus causantes del cáncer en Nueva Orleans, con Lee Harvey Oswald y David Ferrie, desmintiendo la versión oficial. Su cuerpo, parcialmente quemado y apuñalado, fue encontrado en su apartamento el 21 de julio de 1964. Morris Brooke Gatlin fue socio de Guy Bannister y abogado de la Liga Anticomunista del Caribe. Cayó misteriosamente a su muerte desde el 6º piso del Hotel El Panamá, en Puerto Rico, en 1964. William O'Sullivan era un retirado ex jefe del FBI, una vez que se inclinó para tomar el relevo de J. Edgar Hoover. Estaba caminando por el bosque para reunirse con colegas cazadores cerca de su casa de retiro en New Hampshire y fue confundido con un ciervo por un cazador de 21 años. Le dispararon fatalmente. El agresor era hijo de un policía estatal y recibió una multa de $500 con la pérdida de su permiso de caza. Casualmente, Sullivan debía testificar ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre asesinatos. Tenía mucha información sensible, después de que J. Edgar Hoover dejara el puesto. Jack Ruby, el cobrador de la mafia de Dallas, su verdadero nombre era Jacob Leon Rubinstein, pasó la mayor parte de su tiempo dedicándose a las apuestas y a las carreras. No obstante, él sirvió en el ejército, en la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Al regresar, cambió su nombre por Jack Leon Ruby y se mudó a Dallas. Durante la siguiente década se dedicó a las apuestas y a montar e invertir en varios clubes nocturnos. Se cree que con dinero de Joe Cibello. Sus socios comerciales eran principalmente gángsters locales o mafiosos conectados con la mafia de Chicago y de Las Vegas. Mantuvo lazos con el sindicato del crimen de Galveston, con el equipo de Chicago encabezado por Sam Giancana, quien casualmente tenía vínculos con Cuba e intereses y negocios en Cuba. Algo que es reflejado de una manera brillante en la película El Padrino, en la segunda parte, con Al Pacino. Otra coincidencia es que Ruby, cuando invirtió en el mismo club nocturno, y Bertha Check, era agente de bienes raíces y poseía varias propiedades que alquiló. Y resultó ser la hermana de Earle Ann Roberts, el ama de llaves de North Berkeley Avenue, donde Oswald alquiló su habitación. Por lo tanto, hay una conexión entre Lee Harvey Oswald y Jack Ruby. El día antes del asesinato, Ruby visitó la oficina de Hunt. El mismo día, Eugene Hale Bradin, junto con sus socios comerciales, también llamaron a esta oficina. Bradin y Lawrence Meyers, un amigo de Ruby, fueron observados en el bar Bon Vivant esa misma noche. Cada uno estaba con sus propios amigos y no hay evidencia de que hablaran entre sí. Sin embargo, más tarde esa misma noche, Ruby y Meyers supuestamente estaban comiendo en el Egyptian Lung, dirigido por los hermanos Campisi, mafiosos conocidos en Dallas. Mientras estaban allí, salieron a hacer una llamada telefónica a Carlos Marcello. Ruby era popular entre la mayoría de los miembros de la policía de Dallas, a los cuales tenía sobornados. Tenía total libertad de acceso a sus instalaciones en casi cualquier momento, lo que posiblemente se debía a que era el pagador de la mafia, manteniendo a los oficiales de la policía de Dallas firmemente en la palma de sus otros asociados, Carlos Marcello y el sindicato del crimen de Dallas, Joe Cibello. Se cree que Ruby era un conocido y íntimo de H.L. Hunt, el magnate petrolero de extrema derecha, próximo y amigo del clan de tejanos de Lyndon B. Johnson. Los amigos tejanos de Lyndon B. Johnson contribuyeron a pagar la campaña de Richard Nixon en la reelección de las elecciones del 68.
Jack Ruby estaba en el sótano de la sede de la policía de Dallas en la mañana del 24 de noviembre cuando Lee Harvey Oswald iba a ser transferido a la cárcel del condado. A las 11:21 de la mañana, el nombre de Jack Ruby estaría entrelazado para siempre con el de Lee Harvey Oswald por el disparo a quemarropa. Ninguno de los policías hizo nada por evitarlo. A lo largo de su tiempo en prisión afirmó que nunca revelaría su verdadera motivación para disparar a Oswald. Poco antes de que se concediera un nuevo juicio, con la investigación de Jim Garrison, el fiscal de Nueva Orleans ya en marcha, enfermó de cáncer de pulmón secundario, sobre el cual sostuvo que había sido infectado a propósito. La CIA tenía acceso al virus del cáncer y durante mucho tiempo se sospechó que lo usaban para eliminar indeseables. Ruby murió el 3 de enero del 67. ¿Cuál era el vínculo de Carlos Marcello con la mafia de Dallas? Marcello, aunque nació en Túnez, en África del Norte, sus padres eran sicilianos y habían llegado a la Luisiana a principios del siglo XX. En varias ocasiones había estado trabajando para las órdenes de Frank Todaro y otros líderes de la mafia siciliana y de la Cosa Nostra. Incluso personajes que más tarde habían sido extraditados a Sicilia para ser juzgados. La mafia de Luisiana extendió sus operativos hasta Texas y ahí es cuando estableció junto a Joe Chivelo un sindicato de crimen organizado en Dallas. La familia más antigua de la Cosa Nostra de Estados Unidos. El incorruptible Huey P. Long ayudó a Marcello con la introducción de las primeras máquinas tragamonedas en Luisiana. Marcello controlaba los casinos de toda la costa, de toda la región sur de Estados Unidos, desde Luisiana hasta Dallas, incluyendo el sindicato del crimen de Galveston. Su perfil público fue muy bajo y posiblemente pagó a la mayoría de funcionarios policiales y judiciales de todo el estado, rodeándose de los mejores abogados disponibles. Aunque la Comisión Warren desestimó su participación en el asesinato de Kennedy, hay muchas coincidencias extraordinarias que vinculan a Marcello con el asesinato. Tenía conexiones cercanas con otros jefes criminales como Sam Giancana, Santos Traficante, Johnny Rosselli. Conocía al líder de los Teamsters, es decir, de los sindicatos de camioneros, Jimmy Hoffa, quien también fue interrogado en la investigación del asesinato. Marcello estaba en la parte superior de la lista negra de Bobby Kennedy sobre el crimen organizado, cuando era el fiscal general del estado. Lee Harvey Oswald creció en Nueva Orleans con conexiones a las operaciones del juego dirigidas por Marcello y Jack Ruby. Tenía conexiones muy directas con el negocio de juegos de azar de Marcello en Dallas. Hacia el final de su vida, Marcello cumplió más condenas de cárcel antes de su muerte en su propia casa en el 1993. Los intereses de la mafia italoamericana en Cuba eran muy importantes. Querían una invasión de Cuba por parte de Estados Unidos y tenían miedo a que los intereses de la mafia en Panamá, Puerto Rico, pudieran también prosperar en otros lugares del Caribe como Cuba, caracterizado por sus hoteles, su clima, sus playas, etc. En Cuba, mafiosos que habían prosperado tras la Segunda Guerra Mundial, como Meyer Lansky, se habían hecho amigos de Batista, el antecesor a Castro, y abrió los primeros casinos en La Habana. Lucky Luciano y otras figuras de la mafia como Vito Genovese, Mo Dalitz, Carlos Marcello y Santo Traficante tenían intereses también creados en La Habana. La Revolución Cubana del 59 lo cambió todo. Castro cerró los casinos y la mafia se fue. Hay muchos informes de la participación de Lansky con la CIA en un complot para asesinar a Castro. Mutuos intereses, como comentó David Ferry a Jim Garrison, el fiscal de Nueva Orleans. Santos Traficante y Sam Giancana también estuvieron involucrados junto al jefe de la CIA, Allen Dulles, y petroleros como H.L. Hunt y Clint Murchison, próximos al clan de los petroleros tejanos, amigos de Lyndon B. Johnson, el futuro presidente de Estados Unidos en el 64. Castro había alterado el negocio petrolero con la exploración y exportación en contra de los intereses de Estados Unidos. También se cree que estos mismos nombres se reunieron en el asesinato del presidente Kennedy. Lansky murió de cáncer de pulmón en su casa en Miami Beach en 1983. La conexión entre la mafia italoamericana y las fuerzas paramilitares anticastristas de exiliados cubanos se remontan a los años 40
cuando al regresar de Miami se reunió con su padre, el mafioso Santos Traficante Jr., manejando algunos de los intereses cubanos de la familia, empleando a ciudadanos cubanos como Herminio Díaz. Sin embargo, sus vínculos con la mafia italiana están ligados por sangre, pues se casó con Josephine Marchés el 17 de abril del 38. Traficante fue arrestado varias veces durante la década de los años 50, escapando por poco de sentencias de cárcel, quizá por soborno. A la muerte de su padre en 54 heredó el negocio familiar y cuando Castro decidió librar Cuba de los gángsters estadounidenses fue expulsado como un extranjero indeseable. Todo apunta, aunque solo son especulaciones, que pudo haber ayudado a la CIA junto a Sam Giancana, Carlos Marcello y Johnny Rosselli en el intento del asesinato de Fidel Castro. La mayor parte de los ingresos familiares provenían del tráfico de drogas, concretamente de la corriente europea, la French Connection, que ingresaba a los Estados Unidos por los puertos del sur, en Miami y en la costa este de Florida. Hay varios informes de que Traficante conocía y tenía tratos con Jack Ruby, pero él personalmente lo negó. Casualmente, Johnny Rosselli estaba en Florida en el momento de su desaparición y posterior descubrimiento de su cuerpo en un tambor de acero flotando en una bahía cerca de Miami. Rosselli había sido llamado a testificar previamente por la investigación del Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos sobre el intento de asesinato de Fidel Castro. Su testimonio todavía está clasificado. Los mismos nombres de la mafia aparecen en varias confesiones, todos protegidos por el aparato del Estado. Hay rumores sobre su participación en el asesinato de Kennedy. Frank Ragano, el abogado de la mafia, también italiano, nombró a Traficante y Marcello y al jefe del Teamster Jimmy Hoffa como involucrados o autores intelectuales en el plan de asesinato. Ragano había actuado como abogado de los tres en algún momento. Traficante murió en marzo de 1987, dejando un legado de casinos por toda la costa este, por todo el sur de la costa este y en Miami de Estados Unidos. La Oficina Federal de Investigaciones, es decir, el FBI, fue creado en 1935 y en 5 años Hoover había reformado la estructura para acomodar la recopilación, archivo, análisis de información, huellas dactilares, algo revolucionario en la criminología. Durante las décadas siguientes, es decir, después de la Gran Depresión, Hoover involucró a la oficina de cacerías nazi y la inevitable persecución de los comunistas, reclutando ex-nazis y mafiosos. El poder de Hoover aumentó cada año a medida que reunía más información. Chantajeaba a la gente, artistas, famosos, cantantes, actores, políticos, senadores, congresistas, jueces. Era un Estado dentro del Estado. Las personas más poderosas e influyentes habían sido espiadas. Se había construido J. Edgar Hoover así una fortaleza alrededor personal. Nombró a su socio, Clyde Tolson, como director asociado del FBI. Eran inseparables. Algunos creen que había algo más que amistad. Durante los años 50 optó por ignorar el crimen organizado y se centró en sus principios de derecha, desarrollando las amistades con políticos y petroleros de Texas, amigos del clan de Lyndon B. Johnson como H.L. Hunt y Clint Murchison. Hoover y Tolson disfrutaron de su propia cabaña en el Hotel del Charro en La Joya, California, propiedad de Murchison y su amigo Sid Richardson. La pareja del FBI también tenía su propia caja en el hipódromo del hotel y Hoover recibió consejos especiales para los ganadores. Allí pudo haber hecho contactos con prominentes figuras de la mafia, que también controlaban el juego y las apuestas en los hipódromos. Muchas de esas apuestas amañadas. Lyndon Johnson fue amigo y aliado particularmente cercano de Hoover. Cuando comenzó en la década de los 60, ambos tenían una fuerte aversión por John y Robert Kennedy. Hoover permaneció como el primer director del FBI durante 37 años, sirviendo bajo 6 presidentes consecutivos, hasta que murió en su casa el 2 de mayo del 72. Salvatore Giancana, más conocido como Sam Giancana, fue diagnosticado como una persona psicópata y con tendencia antisocial por un psicólogo militar, cuando fue intentado reclutar para el servicio militar en la Segunda Guerra Mundial. Creció en Chicago y fue amigo de la infancia de Charlie Nicoletti, aunque terminaría con él como parte de la mafia de Chicago. Giancana fue parte de las filas de Al Capone e incluso llegó a ser el conductor
y asesino a sueldo al mismo tiempo, demostrando ser un líder digno de valentía por su brutalidad. Se casó con Angeline de Tolbe en el 33, teniendo 3 hijas. Tras el encarcelamiento de Capone por evasión de impuestos, Paul Ricca asumió el control con Tony Accardo y se hicieron con el control de toda la mafia de Chicago. Giancana intervinió como jefe, pero ningún asesinato o trato importante podía tener lugar sin la aprobación de Ricca y Accardo. Le consiguieron admitir como un socio más. Sam Giancana era amigo personal del cantante, actor y personaje de la vida pública norteamericana de la época, Frank Sinatra. Giancana, no obstante, tenía amigos políticos y su intención era expandir los intereses comerciales del equipo en Las Vegas, Los Ángeles, Nuevo México, Cuba. Disfrutó del centro de atención, por así decirlo, y tuvo una larga amistad con Frank Sinatra y Marilyn Monroe. Era dueño del casino Cal Neva en Lago Tahoe, con Sinatra como fachada. Allí se cree que pudo haber obtenido grabaciones o alguna forma de chantaje hacia los hermanos Kennedy, pues tanto Bobby como John tenían allí reuniones con Marilyn Monroe. A través de Johnny Rosselli se vio envuelto en el desafortunado complot de la CIA para asesinar a Castro. Otros asociados como Carlos Marcello, santo traficante, y Lansky también estuvieron involucrados junto con el jefe del Teamster o sindicato de camioneros, Jimmy Hoffa. La mafia había perdido millones de dólares en ingresos a través del régimen de Castro. Los mismos nombres surgieron de nuevo después del asesinato de JFK y una vez más había buenas razones para sospechar su participación. Después de supuestamente ayudar a manipular las boletas y llevar a JFK a la Casa Blanca, Robert Kennedy se volvió contra los jefes de la mafia, extraditando con éxito a Carlos Marcello y acosando a Sam Giancana e incluso encarcelando a Hoffa. Al comparecer ante un gran jurado en el 66, Giancana no cooperó y pasó un año en prisión. Al ser liberado, sospechando que estaba en peligro, se trasladó a México, donde permaneció durante varios años. Al regresar a Chicago en el 74, a los 66 años, se enfrentó a una recepción helada de sus asociados de la mafia y fue convocado para testificar en otra investigación sobre el complot del asesinato de Castro. Antes de que esto pudiera suceder, en la noche del 19 del 75 murió de múltiples heridas de bala de un agresor desconocido, presumiblemente para evitar que fuera testigo en un juicio público. El haber mencionado a Sam Giancana, Santos Traficante o Carlos Marcello como colaboradores del gobierno oculto de Estados Unidos y importantes y prominentes militares nos lleva a figuras menores o peones sacrificables como Jimmy Hoffa. Trabajó en la Unión de Camioneros y participó en la fabricación de armas durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que fue transferido al servicio de las Fuerzas Armadas. El enlace con el gobierno americano y la mafia era Jimmy Hoffa. El senador John McClellan inició investigaciones sobre el crimen organizado y Hoffa fue arrestado en la misma red, que más tarde involucró a Robert Kennedy como investigador. Cuando Kennedy fue nombrado fiscal general, se centró en gran medida en Hoffa y la mafia. Hoffa fue condenado con éxito por soborno y fraude de pensiones, es decir, prestar fondos de las pensiones de los Teamster a la mafia, y sentenciado a 13 años, que fue conmutado por Richard Nixon en 71, lo que permitió a Hoffa salir libre. Hoffa había financiado la campaña de Nixon para las elecciones, tanto en el año 60 como en la del 68. Sin el dinero de Hoffa no hubiera habido campaña electoral de Nixon. La única cláusula en Nixon liberando a Hoffa de la prisión es que le impidiera participar en la actividad sindical hasta 1980, lo que enfureció a Hoffa. Casualmente, el complejo de la Costa, cerca de San Diego, California, fue construido utilizando el préstamo del Fondo de Pensiones Teamster y administrado por Moe Dalitz, con vínculos con Meyer Lansky, y utilizado por Richard Nixon y Jim Braden. Jimmy Hoffa fue visto por última vez las 2:45 de la tarde, el 30 de julio del 75. Hubo varios sospechosos relacionados con la mafia, pero sus restos nunca fueron encontrados y nadie fue arrestado. Se cree que el motivo de su asesinato fue que Jimmy Hoffa públicamente amenazó a varios líderes de la mafia y al propio Richard Nixon
con que si no le dejaban recuperar su sindicato de camioneros que había fundado él, tiraría de la manta y cantaría los nombres de los implicados en el asesinato de Kennedy. Los intereses, por tanto, de Estados Unidos no se circunscribían solo a intereses plenamente militares, geoestratégicos, ni siquiera de la industria armamentística solamente, sino de la mafia y sus conexiones profundas con el aparato profundo del Estado norteamericano. Cuando Castro llegó al poder, miles de cubanos huyeron a América. Muchos se establecieron en el área de Miami, formando grupos sociales y políticos. Con un poco de ayuda de la CIA surgió el Frente Revolucionario Democrático Cubano, con oficinas en varias ciudades de los Estados Unidos. Sergio Araca abrió la sucursal de Nueva Orleans, con sede casualmente en 544 Camp Street, la misma dirección utilizada por Guy Bannister y Lee Harvey Oswald. Fue desde aquí que Oswald repartió sus folletos de Fair Play for Cuba, es decir, por una Cuba libre o un juego justo para Cuba, atrayendo la atención de los miembros de este grupo. Estuvo involucrado en un altercado callejero con Carlos Bringuier y posteriormente fue arrestado. Herminio Díaz se convirtió en guardaespaldas de Santos Traficante y estaba vinculado a los intentos de asesinato de José Figuras de Costa Rica y Fidel Castro. Pero hay otros nombres, como Tony Cuesta, Carlos Bringuier, Celso Hernández y Carlos Quiroga o Eladio del Valle, los cuales eran amigos de gente próxima a Clay Shaw, incluidos sus amantes, como Willie O'Keefe, ya que Clay Shaw era homosexual.